Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Emilio y me podéis encontrar en emiliohernandezfotografo.com o en cualquiera de mis redes sociales. En el vídeo de hoy vamos a ver una técnica muy utilizada a la hora de realizar retoque fotográfico, es la separación de frecuencias. Mediante esta técnica lo que hacemos es separar por un lado los tonos, los colores de nuestras fotos y por otro lado vamos a tener las texturas de nuestras imágenes. De esta manera podemos tratar por separado los problemas que tenga nuestra imagen sobre los tonos o los colores, o bien vamos a poder corregir problemas que haya sobre las texturas. Además os voy a enseñar dos métodos distintos para obtener las capas que necesitamos para realizar esta técnica. Vamos a ver un método para crear esas capas para una fotografía de 16 bits y por otro lado vamos a ver cómo obtener esas capas, cómo separar frecuencias y colores en una fotografía de 8 bits. Como ya os comenté en un vídeo anterior, no es lo mismo trabajar a 8 bits que a 16 bits. De hecho, os recomendaba que trabajéis siempre a 16 bits, siempre que vuestro ordenador os lo permita. Una vez que tengamos separados tonos y texturas, bien sea para una foto de 8 bits o para una foto de 16 bits, el trabajo va a ser el mismo en ambos casos, por lo que yo voy a seguir el método por la foto de 16 bits. Vamos, una vez que tengáis separados colores y texturas, el método va a ser el mismo en ambos casos. Y bueno, pues vamos al lío. Como veis, ya estamos en Photoshop. Aquí tengo una copia de una fotografía en 16 bits, como podéis ver aquí, y por otro lado tengo la misma fotografía en 8 bits. Si nos fijamos en la fotografía de 8 bits, solamente he hecho el retoque en la cara de nuestro modelo, que en este caso soy yo. Voy a hacer zoom sobre la cara y vais a ver la diferencia entre la foto original y la foto una vez hemos realizado la edición sobre la imagen. De la misma manera, en la foto de 8 bits pues tendremos igual. Voy a hacer zoom sobre la cara y tengo la imagen ya editada en 8 bits y la imagen antes de editar. Bueno, pues lo primero que voy a hacer en ambas fotografías es ocultar los trabajos ya realizados. Para ello voy a hacer doble clic sobre la capa fondo de forma que se desbloquee y voy a pasar la carpeta con todas las capas necesarias para realizar el trabajo. Lo voy a pasar por debajo de la capa 0, a la que voy a llamar fondo. Y en la foto de 16 bits pues voy a hacer lo mismo, voy a desbloquear la capa fondo y voy a ocultar la carpeta con todas las capas necesarias, la voy a pasar por debajo de la capa 0, a la que también voy a llamar fondo. Pues vamos a partir de aquí vamos a empezar el trabajo. Lo primero que tengo que hacer, ya sea en nuestra foto de 8 bits o nuestra foto de 16 bits, es crear dos copias de esta fotografía. Ya que estoy en la foto de 16 bits, pues voy a empezar por ella. Posicionado sobre la capa fondo, voy a hacer dos veces control J, de manera que obtengo dos copias. A la capa de abajo, a fondo copia, le voy a llamar tonos y a la capa superior le voy a llamar texturas. Estas dos capas las voy a meter en un grupo al que voy a llamar separación frecuencias 16 bits y voy a hacer lo mismo en nuestra foto de 8 bits. Selecciono la foto de 8 bits y me posiciono sobre la capa fondo. De igual manera voy a crear dos copias, control J, a la capa de abajo le voy a llamar tonos y a la capa de arriba le voy a llamar texturas. Seleccionando las dos capas, pulso control G para incluirlo dentro de una carpeta y a este grupo, a esta carpeta, le voy a llamar separación frecuencias 8 bits. Voy a abrir el grupo separación de frecuencias, voy a ocultar la capa superior de texturas y me voy a posicionar sobre la capa tonos. A esta capa le voy a aplicar un desenfoque gaussiano. Vengo a filtros, desenfocar, desenfoque gaussiano. Subo un poquito más, bueno, quizá eso es demasiado, me he pasado. Bueno, le voy a dejar ahí en 16,6 más o menos, lo voy a redondear a 17 y ahora me voy a posicionar sobre la capa texturas, la hago visible de nuevo. Estando posicionado sobre la capa texturas voy a venir a imagen, aplicar imagen y aquí vamos a ver, lo primero que voy a hacer es en capa, voy a seleccionar la capa tonos. Le voy a marcar el check de invertir y lo voy a poner en modo de fusión, añadir. La escala la voy a poner en 2 y el desplazamiento lo voy a poner en 2. De esta manera doy OK y esta capa la voy a poner en modo de fusión, luz lineal. Si oculto este grupo en el que tengo la capa texturas y la capa tono, como veis no hay diferencia ninguna con la fotografía origen. Lo que he hecho por un lado es, en la capa tonos tengo los colores de nuestra fotografía sin texturas y por otro lado en la capa
Texturas, lo que tengo son, pues eso, las texturas de nuestra fotografía, el detalle de nuestra fotografía. De esta manera he conseguido separar, por un lado, en una capa los colores de nuestra foto, como habéis visto, y por otro lado tengo la textura de nuestra foto. A partir de ahora yo podré trabajar de forma independiente sobre los colores, sobre los tonos, si detecto que hay problemas sobre ellos en nuestra fotografía, o bien podré trabajar sobre las texturas si detecto problemas sobre las texturas de la misma. Sin tocar la capa contraria, es decir, si toco los tonos no tengo por qué tocar las texturas, o si toco las texturas puede que los colores estén bien y no necesite modificar los colores de nuestra fotografía. ¿Qué pasa con la fotografía de 8 bits? Bueno, pues me voy a posicionar sobre nuestra fotografía de 8 bits. Teníamos las dos capas creadas, voy a ocultar la capa texturas como antes, y sobre la capa tonos lo que voy a hacer es aplicar un filtro de desenfoque gaussiano. Como en el caso anterior lo voy a poner a 17, ya que es el valor donde venía bien, donde no veía la textura de nuestra imagen, pero sí veía las formas de la misma. Le doy OK y ahora habilito la capa texturas, me posiciono sobre ella y como en el caso anterior voy a venir a imagen, aplicar imagen, y aquí, igual que antes, voy a seleccionar la capa tonos, sobre la que hemos aplicado el desenfoque gaussiano. Vamos a dejar invertir sin chequear. Primera diferencia con el caso anterior, lo voy a poner en restar, modo de fusión restar, y en escala voy a poner un 2 y en desplazamiento 128. Doy OK. Como en el caso anterior voy a cambiarle el modo de fusión, lo voy a poner en luz lineal, y como veis, si oculto esta capa no hay diferencia después de haber separado texturas y tonos que antes de haberlo separado. Es decir, la imagen inicial es exactamente igual que a estas dos capas en las que he separado la textura y los tonos. A partir de este momento el trabajo es el mismo, sea en el caso de 8 bits o de 16 bits. La única diferencia está justamente a la hora de separar las texturas. Utilizo unos valores distintos. Esos valores no me los he inventado yo, son valores de autores que se han dedicado, se han encargado de obtener esos valores, y que bueno, pues os dejo en la descripción del vídeo, y no obstante podéis parar el vídeo y ver los valores que he puesto. Normalmente yo no me sé estos valores de memoria. Bueno, tengo creadas dos tareas, una para 8 bits y otra para 16 bits, de manera que estas acciones me van a realizar todos estos pasos aplicando esos valores, y como os decía, pues no es necesario que os los aprendáis. Como os decía, si el trabajo es igual, yo voy a venir a la foto de 16 bits, que es siempre sobre las que trabajo, y vamos a ver cómo trabajar ahora para la edición de esta fotografía. Lo primero que veo son unas manchas en la piel. Bien, pues voy a ocultar esas manchas en la piel, pero esas manchas es un problema de colores o de textura. Bien, voy a ocultar la capa textura y veo que no se aprecian diferencias en los colores, con lo cual vuelvo a habilitar la capa textura, me posiciono sobre ella, y a partir de aquí, utilizando pues cualquiera de las herramientas como el tapón de clonar, el corrector puntual, el parche, con estas herramientas lo que vamos a ir haciendo es eliminando pues todas las imperfecciones que veamos en la piel. Vale, pues empiezo a trabajar, selecciono el corrector puntual y voy a eliminar esta mancha de la piel de nuestro modelo. Voy a eliminar esta otra mancha y voy eliminando todas esas manchas que voy viendo por la fotografía. Por ejemplo, esta arruga pues la voy a eliminar. Voy a eliminar estas arrugas de expresión de los ojos. Bueno, pues ya estoy aquí de vuelta. Como veis, he eliminado todas las manchas que he visto sobre la piel de nuestro modelo. He eliminado algunos pelillos, cejas y demás. Y bueno, pues este sería el resultado final. Como veis, los colores de momento como veis, los colores no se han visto afectados. Estoy viendo aquí alguna cosilla todavía pendiente de solucionar, como puede ser esos pelillos. Bueno, vosotros con más tiempo, pues bueno, podéis hacer seguramente un trabajo mejor, pero para que veáis cómo se realiza el trabajo, yo creo que está bastante bien. Si veis, aquí hay como una herida de haberme afeitado. Voy a seleccionar el tampón de clonar, selecciono una zona que tenga pelos para cambiarla, esa de ahí, veis, ya he eliminado esa herida. De igual manera elimino esa otra. Aquí ahí parece que hay otra. Bueno, pues voy eliminando todas las imperfecciones que veo del rostro de
del modelo. Como veis, no es un trabajo complicado, es un trabajo de paciencia. Voy a centrarme ahora sobre este lunar que tiene aquí nuestro modelo, este lunar mío, este lunar que en ningún caso yo quitaría de una fotografía porque es algo personal de la persona, que hemos fotografiado. En este caso lo voy a eliminar para que veáis cómo hacerlo, pero ya os digo, yo no lo eliminaría y os aconsejaría que no eliminaseis pues estos. No son defectos que tenga la piel nuestro modelo, es algo propio, característico de él y que le diferencia de los demás, con lo cual, como decía, yo no lo eliminaría, pero bueno, vamos a eliminarlo. Según tengo el tampón de clonar, voy a seleccionar una zona similar, ¿vale? Y voy a eliminar la zona del lunar. Como veis, el lunar lo he eliminado, pero queda una mancha de color. ¿Por qué queda esa mancha de color? Voy a ocultar la capa texturas y como veis, esa mancha de color es que está en la capa de colores, con lo cual la tengo que eliminar de la capa de colores. No es un defecto en la capa de texturas, sino que ahora hemos pasado a un defecto en la capa de tonos. Me posiciono sobre la capa tonos, selecciono la herramienta lazo, le dejo un desvanecimiento de 20 píxeles. Voy a seleccionar esa mancha que veo en la piel, un poquito más grande para dejar un poquito de margen, vale. Y ahora lo que voy a hacer es venir a filtro, desenfoque gaussiano, y lo que voy a hacer es subir el desenfoque gaussiano hasta que, como veis, desaparezca la mancha de color. Voy a bajar un poquito porque creo que me he pasado. Mirad, por ejemplo, en 31 ahí está bien, ahí ha desaparecido esa mancha de color que había en la piel. Doy OK, voy a dar control D para eliminar la selección y como veis, esa mancha de la piel, bueno, quizás se ve un poquito. Voy a hacer control Z para deshacer, voy a venir y voy a ampliar un poquito la selección porque creo que estaba muy en el borde de la mancha. Voy a venir de nuevo a filtro, desenfoque gaussiano y como antes 31,8, pues está bien. El problema era ese, precisamente, que me había acercado demasiado a los bordes. De todas formas, lo voy a subir, lo voy a redondear a 32. Doy OK, control D para eliminar la selección y como veis no queda ni rastro de la mancha. Si yo habilito ahora la capa texturas, como veis ha desaparecido completamente ese lunar. Repito, no eliminéis nunca este tipo, voy a llamar defectos, pero no son defectos realmente son identificadores de cada persona. No los eliminéis, ¿vale? Dejarlos. Si queréis suavizarlos para que no se noten, bueno, pues podéis hacerlo, pero nunca los eliminéis del todo. Que se sigan viendo, porque al final llama más la atención eliminar un lunar que está en la cara, porque todo el mundo que le conoce va a echar en falta ese lunar, con lo cual se va a fijar más la gente si eliminamos el lunar que si lo dejamos. Vamos a venir al cuello de nuestro modelo, donde vemos que hay pues unas manchas rojas debido a la barba. Voy a ocultar la capa texturas y voy a seleccionar estas manchas rojas como antes con la herramienta lazo. Selecciono todas estas manchas por grupos, por ejemplo selecciono estas, voy a venir a filtro, desenfoque gaussiano y como antes voy a buscar una zona donde desaparezca esa mancha rojiza, ¿vale? Bajo un poquito, veis, como veis en 26 ya han desaparecido 27 esas manchas, lo dejo ahí. Voy a seleccionar ahora estas manchas rojizas que hay por aquí. Como los colores son exactamente los mismos, no puede haber mucho cambio, voy a hacer filtro y voy a aplicar la misma selección que tenía de la vez anterior. Y como veis voy eliminando todos esos colores. No seleccionéis mucho porque si seleccionáis mucho vais a eliminar ese color oscuro propia de la barba de nuestro modelo. Entonces ir seleccionando a pocos, ¿vale? Filtro, desenfoque gaussiano, este que hay aquí, desenfoque gaussiano. Como veis que es muy fácil ir eliminando todas estas manchas rojas. ¿Qué pasa si hago una selección muy pequeña? Pues si hago una selección muy pequeña y encima tengo puesto un desvanecimiento, pues como nos avisa, Photoshop no tiene bastantes píxeles para hacer un cálculo óptimo, con lo cual, bueno, pues no va a hacer nada. Voy a coger esta mancha roja que hay por esta zona. Igual voy a venir filtro, desenfoque gaussiano. Como veis, como estoy muy cerca del borde, se ha oscurecido un poco la imagen, pero en este caso no me importa mucho porque así sigo la sombra de la iluminación de la fotografía. Me voy a posicionar ahora sobre la arruga que eliminé de la capa texturas. Como veis ha quedado una zona oscura donde estaba la arruga. Voy a seleccionar esta arruga de expresión. Como veis tenemos un problema como antes con los píxeles. Voy a venir a filtro, desenfoque gaussiano y como veis se ha oscurecido toda la zona. ¿Por qué? Porque está cogiendo color
de la zona de las cejas del modelo, con lo cual este método aquí no nos vale porque lo que hago es oscurecer más la zona y no quiero eso, quiero precisamente eliminar esa zona que estaba oscura provocada por una arruga de expresión en la frente de nuestro modelo. Voy a cancelar. Voy a dar control Z para volver a la situación anterior. ¿Y cómo voy a eliminar ahora esta mancha oscura que tengo aquí? Pues muy fácil. Voy a añadir entre la capa tonos y la capa texturas, voy a añadir una capa nueva. A esta capa nueva le voy a llamar tonos 2 y esta capa nos va a servir para, en esos casos en los que no puedo igualar los colores por la razón que sea, posicionado sobre la capa tonos 2, voy a coger el pincel con un flujo muy bajito del 10%, voy a coger, pulsando la tecla Alt, voy a ir cogiendo colores del entorno y voy a ir pintando. Voy cogiendo colores cada poco, hago el pincel más grande y como veis voy cogiendo colores de alrededor de manera que estoy simulando esa mancha oscura que estaba ahí, ¿vale? Con los colores que tiene alrededor. ¿Veis de qué manera tan sencillita estoy eliminando esta mancha? Aquí abajo se nota todavía un poquito oscuro. Voy a bajar. Y si en alguna zona veo pues alguna cosilla más, como por ejemplo aquí hay una mancha roja, la puedo eliminar con este color, ¿vale? Aquí hay otra mancha roja que bueno, podía haber eliminado con el otro método, pero bueno, tampoco está mal así. Como veis, aquí hay una zona que está entremezclado blanco y rojo, o sea, zonas claras con zonas rojizas en la piel. Voy a venir a la capa de tonos, cojo el lazo, selecciono toda esta zona, selección, desenfoque gaussiano y ahí está, ha desaparecido esas zonas con manchas entre blancas y rojizas, pues se han desaparecido. Voy a habilitar la capa texturas y bueno, como veis hemos eliminado bastante esas manchas rojas, hemos eliminado esa mancha oscura que había en la zona del entrecejo de nuestro modelo de la frente, aunque bueno, se podría aclarar un poquito más, pero vosotros podéis dedicarle más tiempo pues a estos pequeños defectos que hay que ir corrigiendo poco a poco. Estas manchas rojas, bueno, pues puedo seguir eliminándolas. ¿Cómo? Pues como os decía antes, como están muy cerca del borde, ¿qué pasa si yo selecciono y aplico el filtro gaussiano? Pues que va a coger tonos oscuros de la camisa, con lo cual me voy a posicionar sobre la capa 2, voy a coger el pincel y como antes pues voy a ir pintando. Si os fijáis, perdonad, no está haciendo nada porque tengo hecha una selección aquí. Voy a quitar esta selección, control D y vuelvo a intentarlo, selecciono un color y ahora sí. Como veis, hay veces que nos podemos volver loco porque no vemos que Photoshop no hace nada y bueno, en este caso con la selección que le estaba diciendo, pues obviamente solo podía trabajar en ella y yo estaba intentando trabajar fuera de esa selección. Voy a eliminar estas manchas que quedan por aquí, rojizas. ¿Veis? Aquí me he equivocado con el color, no pasa nada, control Z dos veces, ¿vale? Y ahora tomo un color de esta zona. Hay que ir tomando colores de poco en poco para que no se note las diferencias, así que sean de zonas muy próximas, pegadas, limítrofes con la zona en la que quiero cambiar el color. Por ejemplo, aquí hay otra zona rojiza, aquí. Se trata más de un trabajo de paciencia, ¿vale? Que un trabajo complicado. Como veis, voy eliminando todas esas manchas y bueno, pues como os decía antes, vosotros tenéis más tiempo a la hora de editar una foto que el que tenemos ahora mismo en este vídeo. El trabajo a realizar sobre la foto de 8 bits sería el mismo, la única diferencia, bueno, pues sería esa, cómo hemos separado los tonos de las texturas, pero una vez tenemos separado los tonos de las texturas, bueno, pues el trabajo ya es, como veis, con el pincel corrector, con el parche, con el tapón de clonar o con el ir pintando con el pincel y el color apropiado. Voy a centrar la imagen, aquí hay otra manchita que voy a tapar, cojo un color de ahí y tapo esa manchita. Como veis, si os quedáis mirando la foto, seguro que vais a ir encontrando zonas y zonas que hay que corregir. Aquí hay otra mancha, aunque esta probablemente la podía haber quitado mejor con el método sobre la capa tonos utilizando el desenfoque gaussiano, pero bueno, lo he quitado de esta manera. Fijaos que si yo me posiciono sobre los tonos, cojo el lazo y puedo seleccionar toda la zona de la ojera y puedo rebajar ese tono oscuro de la ojera. Vengo a selección, a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y vamos a, pues mirad, ahí la ha venido muy bien.
Y de igual manera sobre el otro ojo voy a seleccionar. De igual manera sobre el otro ojo voy a seleccionar toda esta zona y voy a aclarar toda esta zona de nuestra imagen. Igual vengo filtro, desenfoque gaussiano, ahí está. Como veis no estoy cambiando entre ocultando la capa texturas, la capa tonos. ¿Por qué? Porque así lo que sí tengo que tener cuidado es sobre qué capa estoy posicionado y qué cambios estoy haciendo, pero si yo tengo las tres capas habilitadas, voy viendo el trabajo final, porque si yo oculto, por ejemplo, la capa texturas para hacer una modificación sobre los colores, pues ¿qué es lo que pasa? Que vale, veo que he corregido el color, pero no veo el trabajo final. Entonces, para ver constantemente cómo va quedando nuestra fotografía, no ocultemos ninguna de las capas. Si nos fijamos sobre qué capa estoy seleccionado y voy a trabajar con la herramienta que necesite en cada momento, como digo, casi siempre va a ser tampón de clonar, corrector puntual o el pincel para ir modificando todo lo que vea sobre la piel de nuestro modelo. Aquí tenéis la imagen editada y aquí tenéis la imagen inicial sin haber modificado, sin haber editado el rostro de nuestro modelo. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, el trabajo ha sido muy sencillo, es un trabajo más de paciencia que otra cosa. Y bueno, pues solo deciros que si os ha gustado, darme vuestro like y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.